Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia. Bueno, profesor, usted es un experto, uno de los más connotados académicos en todo lo que tiene que ver con los métodos alternativos y de resolución de conflictos, el arbitraje, en fin. Pero usted es de los académicos que no solamente se limitó a arar el terreno, sino que lo ha venido sembrando a través de la práctica. Y aparte de sus condiciones académicas y de ser profesor de todos nosotros, la verdad es que entre usted y yo existe también, y es lo más importante, una gran amistad. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco que me haya correspondido esta invitación. Hablar de Pedro Martínez Fraga, evidentemente que es un lujo, no solamente en la República Dominicana, sino también en todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a Finhus. Ha sido un placer estar aquí y esto es un evento muy grato y un privilegio para todos nosotros. No, la verdad es que, y bueno, y tu firma de abogado, Brian Cave, ha sido una de las propulsoras, promotoras, de los coauspiciadores de esta actividad. Y recuerdo cuando el año pasado realizáramos una actividad de menor envergadura, pero la verdad es que no nos dimos cuenta que íbamos a lograr realizar una actividad de esta magnitud en donde confluyeron no solamente tú, sino también otros especialistas en el área, el secretario de la misma Corte Internacional de Arbitraje, Franco Ferrari, de NYU, así que honestamente hablando te lo agradezco en honor a la verdad. Ahora, tenemos que abordar el tema. Y el tema, sin lugar a dudas, es el arbitraje. ¿Cuándo real y efectivamente, o cuáles son los casos que calificarían como para uno poder utilizar esa vía que cada vez tiene más auge? No solamente en la República Dominicana, sino yo diría que en el planeta, en sentido general. Existen dos clases de arbitraje generalmente hablando, ¿no? Uno es el arbitraje internacional comercial. Ese es el arbitraje que nace de una cláusula arbitral en un contrato entre partes privadas. En ese arbitraje aplica el derecho internacional privado y típicamente la ley de fondo del país que las partes escogen que aplique. Claro. El otro arbitraje es el arbitraje inversor-Estado. Este es un arbitraje que surge producto de un tratado bilateral o multilateral internacional que protege inversiones. Por ejemplo, DR, CAFTA, claro, NAFTA o más de 3.000 tratados de protección de inversión extranjera que existen en el mundo entero. Wow. Y estos son fundamentalmente los dos paradigmas que tenemos en el arbitraje. Tú, evidentemente que tú te has especializado en ambos. Sin embargo, yo he visto a través de lo que son los casos que tú vienes llevando, que te has enfocado mucho en todo lo que tiene que ver con el arbitraje de inversores. ¿Cuáles son los componentes? Por ejemplo, generalmente cuando uno elige una herramienta, tiene bondades y también tiene ciertas debilidades, digámoslo así, porque nada es perfecto. ¿Cuáles son las bondades de esta herramienta? ¿Y cuáles serían eventualmente, bueno, las debilidades que tú has podido, en todo lo que ha tenido que ver con tu ejercicio profesional, tú has podido identificar? Las bondades son muchas. Este es el gran arbitraje, esta es la gran metodología que hace posible la inversión directa entre los países en desarrollo y los países industrializados. La inversión directa, todos los economistas están de acuerdo, es la metodología más fructífera y más rápida para el desarrollo de un país. De modo que este arbitraje tiene un impacto social. Este es un arbitraje que, como te dije anteriormente, nace de un tratado bilateral o multilateral de protección de inversión extranjera. De modo que este arbitraje siempre tiene la configuración de un privado, es decir, una empresa privada típicamente o un individuo, típicamente de un país industrializado y un país receptor. Siempre es un individuo, persona natural o jurídica y un soberano. Y lo que hace este arbitraje, que para mí es una gran bondad, es que trae la seguridad para ambos, para el inversor y para el país receptor, de que esa inversión esté protegida.
Y este es el arbitraje que regula el flujo de dinero, el flujo de capital entre países que exportan capital y países que importan capital. De modo que saber que estás participando en un proceso que tiene este tipo de impacto social inmediato en las vidas de los individuos, todos los individuos, en los países industrializados y en los países en desarrollo, es muy grato. Y el sistema funciona, que también es una cosa, un factor tan importante en lo que es el derecho, ya que una gran frustración global de todos los pueblos es la demora del proceso legal y la frustración que el proceso legal sea corrupto, no sea transparente, que no tenga un impacto inmediato sobre los que más necesitan la ayuda del sistema jurídico. ¿Está contribuyendo el arbitraje, por ejemplo, a descongestionar, digámoslo así, muchos de los problemas, sobre todo en América Latina, en los sistemas judiciales? Sin duda. Es la masificación, la acumulación de casos, muchas veces inclusive hasta por la carencia que desde nuestros estados hay desde el punto de vista de nuestras economías, que no tenemos el capital suficiente como para invertir y hacer fuertes nuestras instituciones. ¿Ha contribuido esto a descongestionar la jurisdicción ordinaria? Sin duda, no solo a descongestionar, pero traer transparencia al problema de los conflictos. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Que el arbitraje ahora ha tomado el lugar de tribunales que no existen, vamos a decir, no es decir, ha tomado el lugar de algo que no existe. Parece una contradicción, pero no lo es. Hoy día, con un mercado global integrado, se necesitan tribunales internacionales que puedan adjudicar contenciosos privados. Eso no existe, pero sí existe el arbitraje, y el arbitraje está desempeñando precisamente este papel. De modo que tu pregunta, ¿descongestiona los tribunales nacionales? Claro que sí. Ahora estos contenciosos se espuman, se ventilan dentro del foro internacional del arbitraje. Y esto es muy, muy eficiente. No existe segunda instancia. Se emite un laudo que es prácticamente inmediatamente ejecutable en más de 150 países por concepto de la Convención de Nueva York de 1958. La convención y el tratado más exitoso en materia comercial en la historia de la humanidad. ¿Han habido otros tratados posteriores al del 1958? No, esa convención ha sido tan exitosa en gran medida por la simplicidad y la simpleza. Esa es la Convención de Viena, digámoslo así, para el arbitraje internacional. Hay tantas convenciones de Viena, pero la sí, del 1930. Hablando así, en términos generales, sí. Este es el tratado, la convención en materia comercial de mayor éxito en la historia del derecho occidental. Ahora, Pedro, vamos a ver. Cuando tú te vas, por ejemplo, es un tanto como para que los televidentes entiendan cómo funciona esto. Porque cuando tú te vas, por ejemplo, al sistema de justicia ordinaria, hay un estado en donde existe un poder que se llama el Poder Judicial, que está compuesto por tribunales, cuyos miembros son nombrados inclusive por un órgano que tiene una composición política, digámoslo así. Los consejos generales de la magistratura, en otros países el Senado de la República, en los Estados Unidos el presidente que le propone al Congreso. En fin, es decir, hay una participación del Estado de manera directa en todo lo que es la construcción de esos tribunales o de esos escenarios. ¿Cómo se construyen los escenarios en materia de arbitraje? ¿Cuáles son los tribunales o los espacios en donde se dan o se conocen los casos? ¿Y quiénes nombran a los árbitros o a los mediadores, que son eventualmente los actores, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con esos procesos? Pero como tú bien señalas, el proceso judicial es una manifestación del ejercicio de soberanía del Estado, tanto como es la legislación, tanto como lo es el Poder Ejecutivo. El arbitraje no que exista al margen del Poder Judicial, pero existe paralelamente al Poder Judicial. El arbitraje es ventilar contenciosos, porque tú y yo llegamos a un acuerdo, ese acuerdo tiene una cláusula, y tú y yo en el proceso de negociar decimos, si se incumple este contrato, si tenemos alguna diferencia, no vamos a recurrir a los tribunales,
vamos a recurrir al arbitraje. Vamos a tener una sede, digamos, en un país neutral, en Alemania. Vamos a que la sede del arbitraje sea Hamburgo, que aplique la ley de España, que el arbitraje sea en castellano, que tengamos 3 árbitros y fundamentalmente que sea X o Y la institución arbitral que va a administrar este arbitraje. De modo que esto todo surge por la voluntad de las partes, claro, y un contrato. Ese es el fundamento de la jurisdicción del arbitraje, no el ejercicio de la voluntad soberana a través de sus cortes. Y no se estaría cediendo parte de la soberanía, porque ese es uno de los debates que se dan. Cuando, por ejemplo, en un caso de arbitraje de inversores, un Estado, viendo que hay una de las partes que no se siente segura, y eso no lo dices tú, lo estoy diciendo yo. Me alegro. Okay, claro, porque sé que por razones de delicadeza no lo vas a decir, pero yo lo puedo decir, y no estoy cometiendo ninguna indelicadeza porque es así. Viendo que un inversor no se siente seguro de la jurisdicción a la cual pertenece de manera natural el Estado, se elige una jurisdicción internacional, no se estaría cediendo soberanía. Acuérdate que dijiste ahorita, y es verdad, que desde el punto de vista de la soberanía que ejercen los Estados, crean su estructura interna, en fin, pero ya estamos cediendo a el ámbito internacional. ¿Es así? En cierto sentido sí y en otro sentido no. Cada vez que un Estado, en cada ocasión que un Estado negocia y firma un tratado, está siempre cediendo jurisdicción. Claro. La firma de un tratado crea obligaciones y también derechos, pero al crear obligaciones y derechos limita la potestad de un Estado. De modo que técnicamente sí, claro que se está cediendo soberanía, pero también se está adquiriendo otro tema, se está adquiriendo poder soberano limitado, pero no obstante poder soberano sobre una inversión extranjera. Claro, de modo que siempre se está ganando. El Estado siempre está cediendo jurisdicción con todos los tratados. No conozco de un tratado en el mundo internacional, en la historia del derecho, en donde un Estado no esté cediendo jurisdicción. Pero piénsalo bien, de buenas a primeras, ¿qué está ocurriendo? Tanto el Estado como el individuo inversor ahora tienen un superforo. Claro. En la ley aplicable es el derecho internacional público, es decir, no es el derecho de un Estado o el derecho del otro. Los árbitros son de terceros países, ni del país del inversor ni del país del Estado. Para ni del garantizar Estado. La neutralidad. Claro, es decir, todo es limpio, ni el derecho es totalmente neutro, y las partes, los árbitros vienen de otros países, y el foro es físicamente en otro lugar, bajo la Convención CIADI de 1965, que de verdad se llama la Convención de Washington. Bajo esa convención, estos arbitrajes se tienen que espumar, se tienen que ventilar en una de las oficinas principales del Banco Mundial. Por ejemplo, el sábado yo viajo a París a ser árbitro, a ejercer como árbitro en uno de estos contenciosos que tiene que ver con Argentina, la República Argentina, claro. E inversores muy importantes de España. No, y luego de que viajes a París, tiene que volar a Perú. La verdad que es un rollo todo lo que tiene que ver el ejercicio del oficio que tú has elegido. No es fácil. Ahora, me hablaste de París. ¿Cuáles otros escenarios tienen la reputación que tiene la Corte Internacional de París? ¿Cuáles otros existen? Los foros importantes del arbitraje siempre han sido París, Ginebra, Londres, Nueva York. ¿Por qué han sido los más importantes? Porque son probablemente quienes han sabido mejor desarrollar esos espacios, te pregunto. En parte, pero también por el legado histórico en materia económica de estos países. Estos son los centros económicos del mundo. Francamente, Múnich y Hamburgo y Berlín cuentan, pero no tienen la misma tradición del arbitraje. El arbitraje, típicamente, estos han sido los puntos. Ahora, sin duda alguna, otros lugares están emergiendo como jugadores muy importantes. Por ejemplo, Miami
más y más está desempeñando un papel protagonista como sede arbitral, sobre todo con respecto a toda América Latina, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, Norteamérica, México. Aparte de que, oye, y no deja de tener lógica porque Miami es el centro de conexión de toda América, esa es la realidad. Ahí, para uno ir a cualquier sitio tiene que primero llegar a Miami. Es el punto en donde las caravanas se encuentran. No hay dudas. Ahora, vamos a hablar, ¿quiénes nombran a los árbitros? O sea, porque, oye, por ejemplo, yo no lo soy, a mí no se me puede ocurrir yo meterme en eso porque yo quiero meterme en eso, sino que yo pienso que debe de haber un proceso, primero de capacitación, en fin, pero también tiene que haber otro proceso que es a través del cual tú comienzas a estar en la bolsa, ¿no? Teniendo la oportunidad de que te elijan como árbitro. ¿Cómo funciona eso desde el punto de vista operativo? Cómo no. El mundo de los árbitros se critica algo porque se dicen que los árbitros somos pocos y es un mundo cerrado. Eso no es cierto. Somos pocos relativo al mundo, ¿no? Pero no relativo a nuestra profesión. Se eligen los árbitros por las partes. Esta es la gran voluntad de las partes, que es muy distinto al proceso judicial, en donde se hereda el juez o la jueza. Claro. De modo que esto es muy importante. Y los árbitros nacen o surgen del mundo del derecho, por supuesto, personas que tienen reputación académica en el campo del derecho internacional público y o privado, profesionales que tienen reputaciones académicas y como profesionales. Y todo esto se estudia cuando estás en un arbitraje. La fase más importante de cualquier arbitraje, así sea un arbitraje inversor-estado o un arbitraje internacional comercial, es la selección de ese panel arbitral. Claro. Yo siempre le digo esto a clientes y se lo digo a mis estudiantes. Claro. Eso es lo más importante. Hay que estudiar esos árbitros, quiénes son, entender qué es lo que han publicado, entender qué laudos han firmado anteriormente, si tienen una orientación pro Estado o pro inversor. Claro. Estos son consideraciones fundamentales. Sí, no, porque yo pienso que al igual que la jurisdicción ordinaria, existen las especialidades dentro de ese mundo de los árbitros, y no hay duda de que eso es fundamental. Ahora, una de las, puede ser un mito, pero quiero que lo desmontemos aquí, porque de hecho lo es. No puede ser, es un mito. Una de las percepciones que tienen, sobre todo quienes no ejercen la materia, es que esa es una herramienta muy cara. Por lo menos esa es una percepción que muchos sectores, por ejemplo, aquí en la República Dominicana tienen. Dicen, no, yo prefiero la jurisdicción ordinaria porque entiendo que es cara tú elegir la herramienta del arbitraje para tú llegar a una solución. Esa no es la percepción mía, porque yo sé que eso no es así. Porque a fin de cuentas, en un negocio lo que hay que resolver el problema pronto, para que el dinero siga corriendo. ¿Cómo podemos desmontar eso? O sea, porque de hecho esa es una percepción que hay. Caro es una palabra muy relativa. Vamos a ver. Si tú eres un Estado y o un inversor y hay un problema de, digamos, 2.000 millones de dólares y tú como inversor tienes un riesgo serio de nunca recuperar esos 2.000 millones de dólares, con lo que significa el valor de 2.000 millones de dólares con el valor del dinero, el interés, o el costo de oportunidad, lo que todo esto representa. Y tú vas a un profesional y un profesional estudia tu caso y te dice, el proceso entero puede costar entre 3 millones y 7 millones de dólares. Y se va a tardar un máximo de 2 años y medio, 3 años. Y cuando se termine ese proceso, tú vas a tener un lado, si ganas, si prevaleces, inmediatamente ejecutable en más de 40 estados, con el mismo vigor de una sentencia emitida por el tribunal en donde buscas ejecutar el propio laudo. Claro. Estás invirtiendo entre 3 y 7 millones de dólares para recuperar 2.000 millones de dólares. Claro. ¿Tú de verdad crees que desde un punto de vista aritmético, después que ya te gradúas, digamos, del 4º grado, se puede justificar perderlo o no hacer un intento de recuperar los 2.000 millones de dólares? Digamos
que el proceso ni siquiera dure 3 años, que llegues a un acuerdo y solamente recuperes $1.000 millones, y que en vez de costarte $3 millones o $7 millones, te costó 1.5 o 3.5 millones de dólares. No ganaste por mucho. Lo que te costó ese arbitraje es menos del interés que pagas cada 3 meses por los $2.000 millones de dólares. No hay duda, no hay duda. No, aparte no, de que, no, cada 3 meses, no, quizás cada 3 semanas. Claro, aparte de que hay una cosa que se llama en los negocios el tiempo. Que evidentemente que en la medida en que sea más corto, o sea, el dinero es el dinero. De modo que eso es claramente un mito. Y un contencioso no tiene que ser de $2.000 millones o de $1.000 millones o de $500 millones para que sea factible económicamente. Claro. Los tribunales nacionales primero no tienen la competencia, no tienen la jurisdicción para procesar estos casos. ¿Cómo los pueden hacer? Si jurídicamente es prácticamente imposible hacerlos. Los tribunales nacionales solo tienen la competencia de procesar los casos comerciales, pero no los casos que tienen que ver con un incumplimiento de un tratado internacional. Sí, pero y gracias a Dios ya, por ejemplo, en la República Dominicana se ha creado la conciencia de que eso es así. Porque años atrás, oye, parecería como que cuando se daban situaciones como esa, eran situaciones escandalosas, cuando eran situaciones totalmente normales. Pero se ha venido ya creando ya la cultura de que real y efectivamente hay contratos que deben de ser dilucidados en otros escenarios. Por una cuestión de garantía procesal. Y acuérdate que un tratado es un contrato. Un tratado solamente es un contrato, pero entre estados. No, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahora, hemos hablado de los árbitros. Pero, ¿quiénes confluyen, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con este mundo del arbitraje? Porque están los árbitros, pero existen en el proceso otros actores, aparte de los árbitros. Bueno, obviamente las partes son grandes, obviamente que sí. Grandes actores, y los testigos son grandes actores, pero también existen los peritos. Y estos son grandes y muy importantes autores. Muchos de estos contenciosos tratan con temas de energía, tratan con temas de recursos naturales, tratan con temas de tecnología, tratan con la muy alta finanza, y se necesitan peritos de calibre internacional, de calibre mundial. ¿Lo eligen las partes o los árbitros? Gran pregunta. No quiero sugerir que las otras preguntas no han sido buenas preguntas, han sido fantásticas también. Ambos. Los árbitros tienen la potestad de elegir peritos, y las partes obviamente sí eligen y contratan peritos. Muchas veces los árbitros, propiamente el tribunal arbitral, le hace preguntas directamente a los peritos cuando tienen inquietudes después de estudiar los estudios, los reportes que someten los peritos. ¿Qué papel juegan los abogados que no son árbitros ni peritos en estos procesos? Me explico. Cuando tú, por ejemplo, quieres construir una estrategia de cómo tú quieres dirigir un proceso, evidentemente que tú conformas un equipo, eso es así. De especialistas, como tú decías, si es en materia minera, bueno, hay abogados especialistas en esa materia. En todo lo que tiene que ver con la tecnología, hay abogados que son, en fin. ¿Qué rol jugaría un abogado que no es perito, pero que tampoco es árbitro? Primero, ese precisamente es el abogado de parte. El abogado de las partes es ese abogado. Pero tu pregunta me parece que es mucho más profunda que sencillamente cuál es el papel de abogado de las partes, que es muy importante el papel, porque este es el derecho internacional público, de modo que hay una responsabilidad a la comunidad internacional. Pero nosotros lo que hacemos, y qué es lo que hacen los abogados que actúan responsablemente en esta materia, es que intentamos tener el mejor equipo posible en base, dentro del marco de la materia que se esté tratando. De modo que no solo tenemos nuestro equipo de arbitraje que utilizamos en todos nuestros casos, pero que si esto se trata de extracción de minerales, vamos a tener abogados que son
de calibre internacional sobre esa materia. Si se trata de petróleo y gas, vamos a tener abogados comparablemente capacitados. De modo que hay que tener, siempre tienes que pensar en un equipo y todo el mundo de ese equipo tiene que dejar el ego en la puerta cuando entra a esa habitación. Y tenemos que trabajar juntos, como un equipo, con una misión y con una meta, y no como individuos con primer nombre y apellido. Y eso es muy difícil. Los abogados tenemos, debo decir, egos muy expansivos. No, digamos. Esa es la realidad. Aparte de que a mí lo que me gusta de esta jurisdicción, digámoslo así, o de esta herramienta, es que la lógica, la mística, la finalidad, el fin, es uno no convertirse en parte del problema, sino en la solución. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Hemos estado hablando de cómo funciona esto. ¿Quiénes son los actores? ¿Cuál es el escenario? Pero yo quiero que hablemos del procedimiento. O sea, ¿cómo comienza el proceso? O sea, obviamente con la elección de los árbitros, pero el proceso desde el principio hasta cómo concluye. O sea, sabemos que en la jurisdicción ordinaria tú lanzas una demanda, apodera un tribunal, comienza a conocerse las audiencias, y bueno, puede haber comparecencia. ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista operativo, en la práctica? Bueno, vamos a usar el paradigma, ¿no? El ejemplo del arbitraje inversor-Estado. Ocurre de esta manera. Primero ocurre un mal entendimiento por las partes. Claro. Los tratados bilaterales de protección de inversión típicamente tienen una cláusula que dicen, como condición previa al ejercicio de un arbitraje y al ejercicio de la competencia de cualquier tribunal arbitral, las partes tienen que utilizar los próximos 18 meses o 12 meses a partir de notificación de un problema para tratar de llegar a un acuerdo, a una solución de ese problema. De modo que el primer paso, una vez que se identifica el problema y que se identifica que vamos a tener posiblemente un arbitraje internacional, conforme con las cláusulas y las condiciones del tratado que está en cuestión, se notifica al Estado y el inversor notifica al Estado a través de los abogados, típicamente es al procurador o algún tipo de departamento de justicia oficial del Estado, y le dice, bajo tal tratado, párrafo X, le doy notificación que existe el siguiente conflicto. Entonces hay un resumen no muy exhaustivo, no muy detallado del problema, pero con suficiente particularidad como para darle notificación al Estado. Y a partir de ese punto ya el reloj empieza a caminar. Claro. Tienes 6 meses para tratar, o 12 meses, lo que diga el tratado, para tratar de llegar a un acuerdo. A veces, una minoría de las veces, pero todavía existe, se llega a un acuerdo con el Estado. O por lo menos de mediaciones, ese tipo de cosas. De una mediación aún informal con el Estado. Es decir, el Estado ya no quiere ir a un arbitraje, sabe que estos arbitrajes, en contraste con los arbitrajes contractuales de derecho internacional comercial, los arbitrajes entre particulares y estados son públicos. De modo que el Banco Mundial los supervisa, el Centro Internacional Monetario sabe que existen. Los países quieren protegerse, no quieren tener una reputación negativa con estos órganos internacionales. Y entonces se trata de llegar a un acuerdo. Al no llegarse a un acuerdo, al frustrarse ese proceso, entonces es que se puede comenzar un arbitraje, siempre y cuando se esté protegiendo la condición de jurisdicción de cuándo se puede entablar el arbitraje formalmente. Cuando ya se agota ese ejercicio de tratar de llegar a un acuerdo y se agota el plazo, entonces se somete lo que se llama una petición de arbitraje para que comience el arbitraje. Y esa petición sí detalla
con un nivel de precisión considerable el problema y los causales y lo que se piensa que fueron los estándares de protección de inversión extranjera que no se cumplieron conforme con ese tratado. De modo que se ve la ley internacional convencional y la ley internacional consuetudinaria. Una vez que se notifica con esa petición para que comience el arbitraje, la contraparte, en este sentido el Estado, en este ejemplo, entonces somete una réplica, defensas y a veces una contrademanda o un proceso de reconvención, ¿no? Claro. Al ocurrir eso, se empieza a elegir al tribunal, que como dije anteriormente, esta es la fase de mayor importancia en cualquier arbitraje internacional, así sea comercial o inversor-Estado. Una vez que se tenga ese panel arbitral ya constituido, típicamente con 3 árbitros, entonces esos 3 árbitros se reúnen, estudian los papeles que desde ya se han sometido y entonces convocan la primera audiencia. A raíz de esa primera audiencia, en donde se trata un sinfín de temas, pero la mayor parte de los cuales tienen que ver con la arquitectura entera del proceso. Todo ahí se define cuántos testigos, los días en que se van a intercambiar escritos, cuántos peritos, reportes de peritos, la toma de prueba entre las partes, cuántas audiencias van a necesitar, pero fundamentalmente, aparte de estos temas, se pactan los plazos para que el demandante someta lo que se llama un memorial y las declaraciones de testigos. Este memorial es la posición sobre el fondo del caso del demandante, tanto con respecto a la ley como el núcleo fáctico del caso y sus testigos, incluyendo los peritos. Es decir, una vez que se concluya esa parte, el demandante ya ha puesto toda su posición legal y fáctica en la mesa. Y entonces el demandado tiene que responder. Y entonces el demandado a partir de ese momento tiene típicamente 3 meses para someter su contramemorial. Una vez que se recibe ese contramemorial, que también tiene todas las declaraciones de todos los testigos de hechos y peritos, entonces el demandante somete su réplica a los típicamente 60 a 90 días. Y una vez que el demandante someta su réplica al contramemorial, entonces se fija la fecha de la vista final del arbitraje. En ese momento ya existe por escrito técnicamente todo lo que se va a saber. Claro. Y esto da la impresión de ser pocos papeles, pero esto es una papelería de cientos de páginas en memorial y miles de páginas en pruebas. No, y sobre todo por los casos que generalmente se conocen a través de, sabía que la especialización, imagínate tú, el tema eléctrico, en materia de minería, en materia, como tú decías, de tecnología, evidentemente que el componente de todo lo que tiene que ver la especialización es determinante. Ahora, tú desde el principio me estás hablando de 3 árbitros. ¿Quién nombra al tercer árbitro? Porque cada parte tiene el derecho de elegir a uno de los árbitros, pero es muy difícil que los dos se pongan de acuerdo para ellos mismos elegir al tercero. ¿Cómo opera esto? Eso es una gran pregunta y esa es una dinámica interesantísima, fascinante, porque es una dinámica eminentemente humana. Es verdad, las partes típicamente no se pueden poner de acuerdo en cuanto a nombrar el tercer árbitro. Aunque los árbitros todos son neutrales, el árbitro que una parte nombra, ese árbitro no está supuesto a tener ningún tipo de lealtad a esa parte, y el árbitro que la otra parte nombra no está supuesto a tener ningún tipo de lealtad a esa parte. Los árbitros tienen que tener una lealtad al proceso y a la ley. Claro. De manera que todos son neutrales. Esa es la teoría. Y esos dos neutrales lo que hacen es nombran un tercero que va a ser el presidente del panel. Okay. Y ese presidente del panel tiende a ser una persona muy poderosa dentro de ese panel porque
si los neutrales no actúan como neutrales y son parciales, parciales en el sentido que no obstante lo que ellos declaren al público, tienen lealtad a cada parte, entonces la persona y la figura clave es ese presidente del tribunal, porque es el tercer voto. Típicamente, pero no siempre, elegir ese presidente del tribunal a través de los abogados, de los árbitros de cada parte, no es un problema. Pero a veces sí lo es, porque a veces las propias partes objetan al candidato. Claro. Y cuando de verdad no se puede nadie poner de acuerdo para que no se pueda sabotajear el proceso, el centro nombra ese tercer árbitro, es decir, el centro del Banco Mundial, el centro del CIADI, nombra ese tercer árbitro, y ese tercer árbitro típicamente viene de una lista de árbitros que es proporcionada al centro, al Banco Mundial, por cada país. Todos los países tienen sus representantes y el Banco Mundial elige de esa lista a esos individuos que tienen nacionalidad y se aseguran que tengan un presidente del tribunal que sea de un tercer país, es decir, de un país no representado por las partes. Claro, claro. Yo te hacía la pregunta porque acuérdate que decíamos que las partes en el proceso tienen que, al momento de elegir los árbitros, estar muy pendientes de cuál es la inclinación del árbitro que está proponiendo, bueno, si es Estado, si es pro Estado o si es pro inversores. Y por eso usted hacía esa pregunta, digo yo, oye, ¿qué conflicto debe de ser entonces elegir ese tercer árbitro que tiene que tener esa visión neutral, aun cuando, como tú muy bien y de manera brillante lo explicaste en la sección anterior, oye, existe una especialización en todo este mundo del arbitraje? La verdad es que no te creas que es tan simple todo esto, es complejo, es complejo. Todo lo humano es complejo. Eso es verdad. Ahora, yo quiero volver a los laudos. Porque tú decías que en unos 40 estados ya estos laudos son decisiones definitivas. Eso fue lo que interpreté. Pero, no, en más de 140 estados. Ok, en más de 140 estados. ¿Qué pasa en los otros estados en donde los laudos no tienen esa característica? ¿Tendrían que ser sometidos a un proceso de homologación o cómo funciona eso? Típicamente, el laudo se convierte en un instrumento muy importante por una razón. El laudo es tan importante como el lugar en donde estén los activos sobre los cuales la persona o el ente que tenga ese laudo quiera ejecutar el laudo. Y entonces lo que decía anteriormente es que bajo esta convención de Washington, que está firmada por aproximadamente 140 estados, los estados más, generalmente los estados más importantes en el mundo. ¿Nosotros somos parte de esa convención? Son parte de esa convención no son parte de esa convención, pero hay una parte de esa convención que es relevante a la República Dominicana por virtud de otra convención, el Tratado DR-CAFTA. Claro, claro. Entonces, por eso te hacía la pregunta, ¿tú entiendes? Ya. Porque yo sé que nos vincula entonces el tratado, el DR-CAFTA, a la bendita convención de Washington. Y esa convención es muy positiva. Sí, no, sin lugar a dudas. Lo que ocurre entonces es lo siguiente. En caso que tengas que ejecutar ese laudo, el reconocimiento y ejecución del laudo, en un foro, en una jurisdicción que no es signataria al tratado, entonces sí necesitas un proceso de homologación del laudo. Claro, claro. Pero eso es muy, muy infrecuente porque hasta China ha firmado, bueno, digo hasta China es un gran actor, por supuesto, económico en el mundo, pero China es parte son los que mejor están sabiendo interpretar el capitalismo. Yo he llegado a esa conclusión, los chinos. Han firmado esta convención. Oye, qué bien. Ahora, obviamente no todo califica para ser sujeto a el arbitraje. Hay materias que no
califican. ¿Cuáles no calificarían por la naturaleza? ¿Cómo no? Bueno, el arbitraje, vamos a verlo en dos partes. Vamos a ver. El primero, arbitraje internacional comercial. ¿Qué es lo que no puede arbitrarse? Temas penales no se pueden... Que son de orden público. Claro que son de orden público. Temas fiscales no pueden llegar al arbitraje. Algunos temas de carácter de familiar, del derecho de la familia, no pueden llevarse al arbitraje. Y en el caso de inmobiliario, por ejemplo, ¿se ha llevado, por ejemplo, a esa jurisdicción conflictos que tengan que ver con propiedades, ese tipo de cosas? Por supuesto. Protección a la propiedad es una de las materias más importantes del arbitraje internacional. Y en el arbitraje inversor-Estado, la gran pauta o la gran causal es la protección a la expropiación sin compensación. Vamos a estar muy claros. Todo Estado tiene el derecho, la potestad, todo Estado, República Dominicana, China, Estados Unidos, todo Estado tiene la potestad de poder expropiar los bienes tanto de nacionales como de extranjeros. Sí, pero hay que indemnizar de una vez. Pero hay que indemnizar. Claro. Pero cuando no se indemniza, cuando no hay indemnización, entonces ese es el caso paradigmático de protección de inversor-Estado, en donde es tan relevante este arbitraje internacional. Y acuérdate también que la expropiación no toma lugar ya tanto como en la década de los 60, en donde entran las tropas y toman control de la planta eléctrica. Eso ocurre todavía. No hemos dejado ese mundo atrás, pero no es así. ¿Cómo es que los estados ahora toman control? ¿Cómo es que se realiza la expropiación en el siglo XXI? Bueno, no dándote una licencia que necesitas, no dándote una zonificación para tu negocio, tu propiedad que necesitas, dándole subsidios inequitativos a tu competencia, no tratándote igual que tratan a los nacionales del país, tratándote de maneras peores, inferiores al estándar internacional mínimo de protección que todo extranjero o todo ser humano está supuesto a recibir. No, y eso lo digo yo. Y hemos conocido casos que no le quepa la menor duda que van en esa dirección aquí en la República Dominicana. Es un caso hipotético el que te voy a plantear, pero para ver cómo si eventualmente a cualquier estado si se le presentaría o si se ha presentado ese caso. Suponte tú que tú tengas tu laudo arbitral, ya, tuviste ganancia de causa como inversor, pero tú sabes cómo son nuestros estados, sobre todo los estados del área, son estados desde el punto de vista institucional débiles. Esa es una realidad. Suponte tú que hay una resistencia a la ejecución de un laudo por parte de un estado que se sometió voluntariamente a esa jurisdicción. Oye, porque somos ocurrentes, sobre todo en América Latina, somos muy ocurrentes. Suponte tú que se dé esa ocurrencia. ¿Cuáles serían las consecuencias? Existen... Espérate, yo sé que es una pregunta delicada, pero es una posibilidad, Sí. Existen distintas consecuencias, algunas más directas que otras, como en todas las cosas, o en muchas de las cosas que ocurren en este mundo. Primero, obviamente, es notorio, va a ser muy notorio que el Estado está resistiéndose. Esto crea una calificación de riesgo político, de riesgo económico terrible para el Estado. Si es un Estado que lo que necesita es inversión directa extranjera. Todos los estados necesitan inversión directa extranjera. Todos, aún los estados más opulentes, que no son muchos. Las Naciones Unidas reconocen 172 estados. Después de los primeros 15, y ten cuidado con esos últimos 5 de los primeros 15, todos los países del mundo son pobres. Vivimos en un mundo de pobreza. De modo que este es un tema muy, muy importante. Claro. No, y la verdad es que siendo el mundo tan rico y se nos ha llenado de gente pobre, ¿qué cosa más grande? Esa es una realidad. Sí.
Esa es una realidad. Ahora, vamos, porque lo quiero tratar contigo, porque a veces se generan algunos conflictos, inclusive hasta para los propios árbitros. Existen las denominadas cláusulas de adhesión en los contratos. ¿Cómo se resuelven cuando se presentan esas situaciones en donde, habiendo cláusulas de adhesión, oye, a veces se complica más la solución? Y también me gustaría que tratáramos lo relativo a cuando tú, habiendo te acogido a la jurisdicción arbitral, entonces tú parte de tu contrato se lo cede a terceros. Estoy tratando situaciones que se le presentan a ustedes, complicadas. Esa es la realidad. Lo que estamos tratando es de humanizar todo esto. ¿Cómo ustedes resuelven eso? Bueno, el tema de las cláusulas de adhesión en los contratos es un tema sencillo de resolver, porque esos son temas que se resuelven a sí mismos y muy pocos problemas se resuelven por sí mismos, como tú bien conoces. Típicamente en el arbitraje internacional comercial se aplica la ley sustantiva, la ley de fondo que las partes eligen. Esa ley de fondo es siempre una ley nacional, porque una de las limitantes del arbitraje internacional comercial, del arbitraje privado, vamos a llamarle, es que en donde aplica la ley internacional privada, es que las partes no pueden elegir una ley que no sea una ley nacional. Por ejemplo, no podemos decir que aplique la ley internacional pública. Muy difícil, puede tener muchas consecuencias negativas. Que aplique la lex mercatoria, muy difícil. Claro. Entonces, es muy sencillo. ¿Cuál es la ley orgánica de sustantiva que tiene que ver con las cláusulas de adhesión? Y eso va a resolverte el problema. Okay. Ahora, el otro tema que planteas es un tema más difícil. Quiero que me lo vuelvas a preguntar, para estar seguro que te entiendo. No, lo que te decía era, por ejemplo, cuando un contrato se elige la jurisdicción arbitral, pero tú comienzas como dueño del contrato a ceder a terceros parte del contrato. A veces se presentan situaciones, y tú lo sabes que es así, en donde hay que acudir a la jurisdicción y no es fácil resolver esos conflictos que se dan dentro de esa lógica. ¿Cómo ustedes resuelven eso? Esa es una pregunta muy relevante. El arbitraje técnicamente, el arbitraje internacional comercial técnicamente se limita a las partes que han consentido, han dado su consentimiento al arbitraje. Pero ¿qué pasa, como tú bien señalas, en el mundo de las empresas todos los días? Todos los días se venden empresas, filiales, afiliadas, subsidiarias de esas empresas o la empresa entera. Y entonces cuando se vende parte de una empresa o una empresa entera, lo que se vende también con esa venta que nadie está contemplando son todos los contratos que tiene esa empresa con terceros. Claro. Y todos esos contratos, digamos, tienen su cláusula de arbitraje. El nuevo comprador de la empresa está vinculado, obligado a reconocer esas cláusulas con terceras que ni negoció, ni firmó, ni aún sabe de ellas. Cuando la ley del arbitraje pretende ser tan clara como decir solo los signatarios. Bueno, la respuesta es sí. En muchas circunstancias, de buenas a primeras, un tercero que ni negoció ni firmó una cláusula arbitral o un contrato de una cláusula arbitral, ahora está vinculado a las responsabilidades de esa cláusula, al idioma que se escogió del arbitraje, que nunca supo, a la ley de fondo, que nunca supo, al número de árbitros, que nunca supo, a la jurisdicción en donde se va a desempeñar y que va a ser la sede del arbitraje, que nunca supo. Y entonces esa persona típicamente, o esa empresa, ¿no?, por sofisticada que sea, mientras más sofisticada y más multinacional, peor aún, se entera por primera vez que tiene este reto, que tiene este problema. Cuando le llega un arbitraje, dice, pero ¿qué arbitraje? Si yo ni tengo un contrato con esa entidad. Y bueno, tú no, pero tu predecesor sí lo tuvo y tú compraste la empresa. Y cuando compraste esa empresa, me compraste a mí también. Claro. Te hacía la pregunta. De modo que es muy relevante tu pregunta. No, y además que es una situación que se ha presentado muchas veces. Todos los días.
Pedro, el tiempo se agotó, es increíble, tenemos una hora hablando. Y oye, ¿cuánto rinde el arbitraje? Eso es impresionante. Y se nos quedaron algunos temas en la agenda y sobre la mesa, sobre todo. Pero, siempre queda algo en el tintero. Pero, en fin, tú ya eres tú ya eras nuestro, esa es la verdad. Así que, en nombre de la Fundación, una vez más, te agradezco el aporte que a través de este programa y a través del seminario que concluyó la semana pasada le hiciste a nuestro país. Te agradezco sinceramente. Hiciste un excelentísimo programa y yo creo que logré lo que yo quería, y era poner al arbitraje en las manos de todos los que entiendan que pueda contribuir a la solución de su caso. Y yo creo que eso es lo que hemos logrado. Lo has cumplido. Totalmente. Así que muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.